Buenas noches con todos. ¿Pueden confirmarme si me escuchan? Sí, sí se le escucha. Buenas noches. Buenas noches. Voy a tomar lista. Por favor, las personas que escuchen su nombre me contestan. Presente, por favor. Carlos Andrade. Presente, ingeniero. Alexis Aski. Freddy Buenaño. Richard Cárdenas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buen año, sí, estoy aquí. Ya. Clever Catota. Cristian Chuquimarca. Presente, ingeniero. Luis Cóndor. Presente, ingeniero. Jonathan Cueva. Presente, ingeniero. Patricia Escobar. Presente, ingeniero. Galo Hualochico. Presente. Paul Guanoliquín. Jonathan Mejía. Ingeniero. Jonathan Mejía. Presente. Edison Miño. Presente. Francisco Molina. Presente. Javier Olalia. Presente. Brian Pérez. Presente, Inge. Víctor Pilaquinga. Presente, Inge. Fernando Quirós. Presente, ingeniero. Daniel Ramírez. Presente, Inge. Buenas noches. Omar Sánchez. Presente. Sintaxi. El gobierno de todos. Presente. Joana Villasí. Presente. Inge, buenas noches. Disculpe, no se me conectó. Santiago Catot. Ya. Listo, entonces todos. Gracias, Inge. Perfecto, todos estamos. Unas indicaciones antes de dar inicio a la clase. Vamos, lo que es el pago con tarjeta de crédito ya está habilitado en lo que es el tema de la pago con tarjeta de crédito mediante el SIG. Entonces las personas o los estudiantes que habilitaron, inscribieron sus datos en la plataforma o mandaron sus datos de la tarjeta de crédito, ya pueden realizarlo y es importante que realicen el pago de la matrícula. Ya está habilitado a través del SIGE. Igual se envió un comunicado a través de los medios de comunicación respectivos. Vamos a ver la clase de hoy día. La clase de hoy día sí es más o menos larga. Tiene bastante información que vamos a revisar hoy día. Hoy vamos a ver el tema de la compresión. Voy a silenciarles a todos para poder dar la clase. Si necesitan algo, me levantan la mano. Dice Jonathan Cueva. Me levantado la mano, no sé si quiere decir. Listo. Entonces, voy a dar inicio. Voy a desactivar mi video para dar prioridad al audio y a la presentación.
Pero con todo pueden escribirme a través del chat o pueden activar su micrófono y cualquier pregunta me la pueden hacer, no hay ningún problema en que me interrumpan. O me levantan la mano y podemos podemos contestar cualquier pregunta. Pero voy a desactivar el audio. Listo. La clase de hoy día vamos a ver los fundamentos y estándares de compresión de video, tanto en lo que es video y audio. Vamos a ver hoy día los fundamentos y estándares que existen a nivel mundial para la compresión de estas dos señales. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? El objetivo de la clase va a ser identificar las características técnicas. Déjenme ver si ya estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Identificar las características técnicas de los diferentes estándares de compresión, tanto de audio y video. Vamos a comenzar viendo lo que es los fundamentos de compresión de video. La anterior clase nosotros vimos que al digitalizar la señal de analógica a digital, la señal de video, nosotros necesitamos aproximadamente 108 MHz. Porque teníamos una tasa de transferencia de 200 Mbps. Entonces, pero vimos que el ancho que nosotros tenemos para transmitir en lo que es la televisión digital terrestre, en lo que es la TDT, teníamos un ancho asignado de 6 MHz. Entonces, solo con digitalizar la información no podíamos transmitir en el ancho que teníamos, aún utilizando lo que es el esquema de modulación más eficiente que era 64 QAM, que vimos la anterior clase, teníamos una tasa o un ancho de transmisión de 30 MHz. Entonces aún no podíamos transmitir la señal de video. Es por eso que tenemos que ver lo que es los estándares y fundamentos de compresión que existen a nivel mundial. La introducción, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? La necesidad de la compresión de video aparece el momento en que se tratan las secuencias de imágenes como señales digitales. Al momento en que ya digitalizamos las señales de video analógicas a señales digitales. El problema principal que tiene en el manejo de video digital es la cantidad de bits que aparece al realizar la codificación, lo que es la tasa de transmisión, ¿no es cierto? Vimos que teníamos, al utilizar 8 bits, al digitalizar las señales de luminancia y crominancia, teníamos una tasa de transmisión de 216 Mbps. Vamos a comenzar con la jerarquía de los datos digitales. Tenemos la jerarquía de los datos digitales, tenemos la siguiente. Ya vimos en la anterior clase que la unidad básica es del píxel, que está formado por luminancia y crominancia. Pero de ahí se forman por bloques. Los bloques son 8 por 8 píxeles, eso tienen que saberse de memoria. Los bloques son 8 por 8 píxeles. Los macrobloques, 16 por 16 píxeles o 4 bloques. Las tramas son 12 macrobloques. Y finalmente un cuadro es la agrupación de varias tramas. Y vamos a ver que la agrupación de varios cuadros se le conoce como grupo de imágenes o group of picture, como se conoce. Y vamos a ver una técnica de compresión que utiliza lo que es MPEG-2 a partir del grupo de imágenes. Entonces, así es como es la jerarquía de datos de una señal de video digital. Tenemos el píxel, el bloque, el macrobloque, el trama, la cuadra y finalmente el GOP. Es importante ver cómo están conformados, ¿no es cierto? Principalmente lo que es el bloque y el macrobloque, porque eso sí debemos saberlo de memoria. Vamos a comenzar viendo lo más sencillo, lo que son los formatos de televisión digital, que son unas recomendaciones realizadas por la ITU. La ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es un órgano supranacional que dicta las recomendaciones, normas técnicas, marco regulatorio y política, todo referente al sector de telecomunicaciones y las TICs. En lo que tiene que ver con la televisión digital, también tenemos la norma o la recomendación ITU RBT 601. Estas normas hablan de distintas familias que se desarrollan bajo los diferentes formatos. ¿Y cuáles son los formatos que podemos tener? El 444, el 422, el 411, el 420, cada una de ellas con diferentes flujos binarios. Y todas también vamos a tener diferentes sensibilidades que tiene el ojo humano frente al brillo y al color.
Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es el tema del 444, el formato 444. La frecuencia de muestreo es de 13,5 MHz. La digitalización o la cuantización se la realiza con 8 bits. Tenemos una tasa de bit de 324 megabps y tenemos que esta se utiliza para el cine y alta definición. ¿Qué pasa con esta señal? Aquí tenemos un bloque de una señal digital. Entonces, este bloque va a estar formado por una parte de luminancia y dos partes de crominancia, lo que es el color, y una parte de la intensidad del brillo. Como podemos ver, aquí no se ha eliminado ninguna información, entonces esta es una digitalización sin pérdidas. No hemos eliminado nada de la información en el proceso de digitalizarle la señal. Entonces, este se llama un formato sin pérdidas porque no vamos a tener pérdidas de la señal. Vamos a tener otro formato, el que utilizamos para la televisión digital, el que se utiliza principalmente para la TDT. El formato 422, en cambio la frecuencia de muestreo para las señales de color es la mitad, 6,75 MHz, y para lo que es la luminancia, 13,5 MHz. Igual, la cuantización es de 8 bits y tenemos los 216 megabps, lo que ya vimos en la anterior clase, ¿no es cierto? Esta es la que se utiliza principalmente en la televisión digital. ¿Qué pasa aquí? Va a haber columnas donde la información de color no se envía. Como pueden ver aquí, la crominancia de azul y rojo no se envió en estas partes de aquí, solo fue enviada la parte de luminancia. Entonces, este formato elimina cierta información que no es necesaria y que no es susceptible al ojo humano. Lo que dice ahí en la lámina, dice, sin embargo, esta forma de compresión no degrada subjetivamente la calidad, sino que este formato se ajusta más a las distintas sensibilidades del ojo humano. Quiere decir que esta información no es susceptible al ojo humano, entonces no degrada la calidad de la señal. ¿Qué otros formatos tenemos? Tenemos el 420. El 420, en cambio, tenemos que la frecuencia de muestreo es de 13,5 MHz para luminancia y 6,75 MHz para lo que es crominancia. La misma frecuencia de video, pero tenemos los mismos bits, pero la tasa de transmisión ya disminuye. Igual puede ser utilizada para televisión digital, pero aquí ya podemos ver que la información de color ya se envía menos información de color, como podemos ver en estas columnas y en estas filas de aquí, ya no enviamos lo que es la señal de color. Entonces, esta señal sí se elimina información que no es redundante y información que es difícil de recuperar, un proceso de la descodificación, digamos. Entonces, este es un formato con pérdidas, digamos. Aquí ya se pierde información que sí es susceptible al ojo humano. Y finalmente el 411, que este sí es el que más pérdidas ingresa en la señal cuando digitalizamos. Su frecuencia de luminancia es 13,5, sigue siendo la misma, pero la de crominancia ya es la mitad, 3,375. Y el tema de la digitalización es de 8 bits, el tema de cuantización, y su velocidad es de 162 megabps. Como pueden ver ya en esta parte de esta imagen, ya se envía menos la señal de color. Entonces esta señal sí introduce mucho más, esta señal ya se degrada más la señal de video, porque ya no va a enviar toda la señal que tenemos en lo que es la señal de video. Vamos a ver la compresión de la señal de video. ¿Cuál es la misión de un sistema de compresión? Consiste en detectar y eliminar la información redundante codificando solamente la información útil. Entonces, ¿qué me quiere decir? Les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo una imagen, donde la imagen yo tengo una casa y un paisaje y tengo el cielo azul. ¿Qué parte de esa imagen es redundante? ¿Quién me puede decir? ¿Qué parte de esa imagen es redundante? El cielo. Correcto, el cielo azul es redundante. Entonces yo no tengo que enviar todos los bits de información o todos los bytes de información de píxel a píxel, porque esos bytes son redundantes.
lo más eficiente es enviar uno que sea representativo y decir cuántas veces se repite. Entonces, eso se llama una redundancia espacial, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero el principio básico de compresión consiste en detectar y eliminar la información redundante. Ese es su concepto, donde se codifica solamente la información útil. Por lo tanto, podemos considerar que la compresión digital como un procedimiento matemático en general, tiene un algoritmo matemático para el tema de la compresión, que ya lo vamos a ver más adelante, que rebaja el flujo binario de datos. ¿Qué ganábamos con eso? Si nosotros tenemos menos tasa de transmisión, vamos a ocupar menos ancho de banda y vamos a utilizar, va a ser más el uso más eficiente del espectro radioeléctrico y vamos a poder enviar en los 6 MHz. Eso es lo que buscamos en la televisión digital terrestre. La compresión a partir de ciertos valores influye negativamente en la calidad del video. Como saben, al eliminar información, degradamos la señal. ¿Pero qué buscamos con estos mecanismos de compresión? Que primero, la información que vamos a eliminar no sea susceptible al ojo humano. Y segundo, que podamos reconstruir la imagen en la parte del decodificador. Volverla a ingresar en la parte del decodificador mediante un mecanismo de compresión. Vamos a ver algunos conceptos y definiciones relacionadas con la compresión de video. Tenemos la compresión sin pérdidas. Se refiere a los métodos de compresión en lo que la calidad de la señal codificada es al menos teóricamente igual a la señal de la fuente. De los formatos que vimos, ¿cuál formato sería una compresión sin pérdidas? ¿Cuál formato no tendríamos pérdidas en la información? El 444. 444. Perfecto, ¿no es cierto? Porque ahí enviamos toda la información tal cual la digitalizamos. Solo hemos digitalizado la información en ese proceso. La compresión con pérdidas, en cambio, serían el 422, el 420, el 411, ¿no? En la práctica del manejo de imágenes y sonido, son relativamente pocas las aplicaciones en que es necesaria una reconstrucción absolutamente fiel de la información de la fuente, ya que interviene varios procesos o aspectos en la imagen o audio que son aprovechables para reducir la cantidad de información que debe transmitirse para que pueda ser reconstruida aproximadamente por el decodificador. Lo que pasa, ¿no es cierto?, en la parte de el 422, nosotros de ahí ya hacemos una parte que es la digitalización, pero eliminamos parte de la crominancia, no enviamos toda la parte de crominancia porque no es susceptible al ojo humano, en lo que es el formato 422. De ahí viene una frase que se utiliza mucho en el ámbito de la compresión digital de sonido e imagen, donde se menciona, lo que el ojo no ve o el oído no oye no se codifica. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué vamos a codificar o vamos a transmitir información si, en un ejemplo, si vamos a utilizar frecuencias? Si hay frecuencias que el oído humano no escucha, ¿para qué la vamos a enviar? Si hay imágenes que no son susceptibles al ojo humano, ¿para qué la vamos a hacer todo el proceso de comprimir y para qué la vamos a transmitir? Entonces ahí viene un concepto que se utiliza mucho en el tema de la compresión de la imagen. Vamos a ver la relación de compresión. Se define como el flujo binario a la entrada del codificador sobre el flujo binario a la salida del codificador. Pregunta, si yo tengo un codificador que a la entrada es 250 megabps y a la salida tengo 50 megabps, ¿cuánto es la relación de compresión? ¿Cuántas veces es la relación de compresión? De 1 a 5. Es 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1, correcto. De igual forma, podríamos calcular cualquier relación de compresión si nosotros tenemos la relación de compresión. Si yo tenemos una relación de compresión de 2 a 1 y a la entrada tenemos 200 megabps, ¿cuánto tendríamos a la salida? 100. Sí, correcto, ¿no es cierto? Entonces podríamos detectar cuánto es la relación de compresión. De ahí viene el tema de la complejidad de la compresión. Si yo quiero tener mayor compresión, 100 a 1, 150 a 1, 160 a 1,
¿Qué influye eso en los temas de hardware y software? ¿Qué creen que influiría? ¿En qué influiría en lo que yo soy un ingeniero y voy a ver el tema del codificador, voy a diseñar, etcétera? ¿Qué influye si yo quiero tener una mayor compresión? ¿Qué influye eso? ¿Quién me puede decir? Mayor esfuerzo. Mayor esfuerzo de... Mayor retardo, Inge. Esa es una de las características, ¿no es cierto? El retardo que ya lo vamos a ver. Pero, ¿qué pasa a nivel de software y hardware? A nivel de software y hardware lo que nosotros necesitamos es mayor procesamiento, ¿no es cierto? Un equipo que sea más robusto. Entonces, eso influye al tener un equipo de mayores características en implementación de un proyecto, como un proveedor de servicio. ¿Qué influye a nivel de ese proyecto? ¿Qué influiría? Los costos, profe, los costos. Correcto, los costos, ¿no es cierto? En la inversión. A mayor equipamiento que haga un proceso más elevado, necesitamos mayor costo. Y de ahí, ¿qué más influye lo que menciona su compañero, el tema de retardo? ¿Cuál vemos primero, la señal analógica o la señal digital? ¿La señal abierta o vemos la televisión por cable? ¿Cuál se ve primero? Señal abierta. La señal abierta. Señal abierta. Perfecto. ¿Por qué se ve primero? ¿Por qué se ve primero? ¿Por qué llega primero Necesita la una señal? decodificación. Ya, ¿y eso qué le introduce a la señal? Le introduce el tema del retardo, lo que dice su compañero. Todo proceso de compresión y decodificación, y vamos a ver más adelante que hay varias etapas en la señal, ya nomás en el estándar ISDBTV del estándar digital japonés. Eso introduce retardo a la señal, pero lo que nosotros buscamos es tener una señal casi a la original, o que sea en tiempo real o cuasi real, lo menciona. Entonces hay que tener mucho en cuenta estos conceptos. ¿Qué dice complejidad de codificación? La complejidad del proceso de compresión tiene que ver directamente con la carga o esfuerzo de cómputo para implementar las funciones de codificación y decodificación. Esto afecta tanto al hardware como al software y por lo general se mide en función de requerimientos de memoria y cantidad de operaciones aritméticas necesarias expresadas en millones de operaciones por segundo MOPS o bien en millones de instrucciones por segundo, lo que ya vimos, ¿no? Más requerimientos de hardware y software. El retardo de codificación, lo que conversamos ahorita. Todo proceso de compresión requiere de un cierto tiempo que dependiendo de la aplicación puede resultar o no crítico. Esto no es posible en televisión donde todo el proceso debe hacerse en tiempo real o cuasi real, ¿no es cierto? La televisión es un tema crítico, ¿no es cierto? Igual que el audio, no podemos oír audio entrecortado, entonces también es un tema crítico. Entonces, tiene que ser casi al tiempo real. De modo que el retardo introducido por los procesos de codificación y decodificación no sean perceptibles al observador, o el retardo de codificación puede reducirse aumentando la potencia de cómputo, lo que aumenta la complejidad de hardware y software. Entonces tendremos un diseño del codificador y del decodificador más elevado, unos equipos que hagan mayores procesos en procesos aritméticos, lo que representa mayor cómputo, ¿no es cierto? Y hay que hacerlo de mayor velocidad para que el retardo sea mínimo. Vamos a ver el tema de la calidad de la señal. En general, este concepto se aplica a la señal de salida del codificador y en realidad no hay un criterio cuantitativo aceptado universalmente para definirlo. En alguna literatura se lo define mediante una relación a ruido dada por el 10 logaritmo en base 10 de la energía de la señal a la entrada del decodificador sobre la energía del ruido de la señal. Pero no se tiene un criterio que se tenga universal sobre ese tema. Vamos a hablar de los caudales binarios que podemos tener a la salida del codificador. Podemos tener 4 principalmente. El retardo fijo de codificación y flujo constante. ¿Qué quiere decir? La eficiencia de codificación varía según las muestras y en consecuencia también la calidad de la señal. El procesamiento de las muestras en paralelo. Con esta técnica es posible mejorar la eficiencia de codificación dando lugar a símbolos de longitud fija por intervalos irregulares dependiendo de la cantidad de información de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que la compresión lo hacen en paralelo varias tramas al mismo tiempo, lo que hace que aumente la eficiencia de la compresión.
Eficiencia de codificación fija. En este caso, la calidad de la señal varía en función de la cantidad de información contenida en la muestra. A mayor información, podemos tener una eficiencia mayor de compresión. Y la última, calidad constante y eficiencia de codificación variable. Si los medios de transmisión o de almacenamiento no restringen la velocidad de transmisión, o bien si es deseable una calidad determinada de la señal a la salida del decodificador, puede permitir que varíe la eficiencia de codificación para mantener constante la calidad. ¿En dónde han visto ustedes esta último flujo binario? ¿En dónde han visto ustedes? ¿Quién me puede decir un ejemplo? Dice calidad constante, pero eficiencia de codificación variable. ¿Dónde? Un ejemplo de televisión que utilice este. En los medios que transmiten por streaming. En los que son por streaming, correcto, ¿no es cierto? Eso se llama IPTV, ¿no es cierto? Ya vimos la anterior clase, o bueno, no sé, vamos a ver la siguiente clase, lo que son los medios de transmisión de la televisión digital, y uno de ellos es el IPTV. El IPTV es Netflix, el IPTV es YouTube. Entonces, en YouTube, no sé si ustedes han notado, cuando detectan que el ancho de banda disminuye, entonces, ¿qué baja? El tema de la compresión, ¿no es cierto? Baja la calidad de la imagen y la calidad se mantiene constante. No quiere decir que la imagen no se haya degradado, sino que continúa la imagen, no se corta, no se entrecorta la imagen, sino que continúa. A eso se refiere. Entonces, eso pasa en lo que es en los sistemas de IPTV. O lo que es de streaming, ¿no es cierto? Que es una transmisión de televisión a través de IP. Existen técnicas de compresión, las dos principales, las reversibles. ¿Qué quiere decir las reversibles? Que yo en el proceso de codificación y decodificación puedo revertir la señal de video a la señal original sin perder información. Entre las principales técnicas está lo que es la codificación vectorial, codificación de recorrido y codificación de longitud variable. ¿Cuáles utilizan las técnicas de televisión digital? Como la TDT y todas técnicas que son de televisión digital, utiliza las irreversibles. ¿Por qué? Porque nosotros del tema de comprimir información, vamos a eliminar información que es redundante, información que no es susceptible al ojo humano. Entonces, esa información es la que vamos a eliminar. Entonces, ¿qué dice sobre irreversibles? Se pierde cierta cantidad de información durante la codificación que no es posible recuperar en el decodificador, pero permite alcanzar mayores niveles de compresión porque reduce considerablemente el caudal binario o la tasa de transferencia. Entre las técnicas de codificación irreversibles de la señal de video puede mencionarse la de submuestreo, la de Nyquist, el PCM diferencial, la codificación en subbandas y la codificación por transformadas. La que utiliza la televisión digital es la transformada de coseno discreto. Es una de las técnicas y métodos que utiliza la televisión digital para realizar luego un proceso de compresión, que ya lo vamos a ver más adelante cómo funciona la transformada de coseno discreto. La mayor parte de las técnicas de compresión empleadas en televisión, tanto para producción y grabación, son las de transmisión irreversibles y causan degradación de la imagen. ¿Pero qué se busca con estas técnicas? Buscar un algoritmo matemático que estas pérdidas sean al mínimas o que estas pérdidas no sean susceptibles al ojo humano. Entonces, eso es lo que se busca en estas técnicas de compresión. Vamos a ver ahora la compresión basada en la redundancia de información. La principal característica común a todos los sistemas de compresión es la eliminación de la redundancia de la señal. Ya hablamos, ¿no? ¿Qué quiere decir la compresión? ¿Cuál era su objetivo? Detectar y eliminar la información redundante para no transmitirle, ya que no es información útil. Solo lo que se va a transmitir es información útil. De modo que la función básica del codificador es eliminar dicha redundancia antes de transmitirla o almacenarla. Y el decodificador sea capaz de reinsertarla de nuevo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Yo tengo la televisión, ¿no es cierto? Genero varias imágenes. Viene una etapa de la compresión, ¿no es cierto? Detectamos la etapa de la redundancia, eliminamos la información que no es redundante, pero hay que hacer un mecanismo que en la parte del decodificador podemos reinsertarla de nuevo para que tengamos la imagen original. Eso es lo que se busca. ¿Y cuáles son uno de los conceptos que utilizan para este tema de la redundancia? Las características de la visión humana, donde se aprovechan reducir el caudal de información
en respuesta a las señales limitadas que podemos observar de luminancia y crominancia. Entonces se aprovechan de esa característica del ojo humano. Y existen dos técnicas de redundancia, la técnica de redundancia temporal y la técnica de redundancia espacial, que la vamos a ver. Las imágenes televisadas pueden hablarse de redundancia temporal, puesto que en cuadros sucesivos tienen mucha información igual entre ellos. Por otra parte, entre los elementos de imagen que constituyen una línea, ya sea se consideren horizontal o vertical, hay también semejanzas que dan lugar a redundancia espacial. Vamos a ver aquí en el ejemplo. Voy a hacer aquí un ejemplito para explicar mejor. Vamos a ver lo que es la redundancia espacial. Aquí tenemos la imagen, ¿no es cierto? Ustedes ya me dijeron que lo que es redundante sería una imagen, lo que es del mismo color. Si aquí tenemos estos, son macrobloques o bloques, digamos, son bloques. ¿Cuánto era el tamaño del bloque? ¿Cuánto era el tamaño del bloque? ¿Quién me puede ayudar? 8 por 8. 8 por 8 píxeles. 8 por 8. 8 por 8 píxeles, correcto. ¿Y el tamaño del macrobloque? 16 por 16. 16 por 16 o 4 bloques. Esas son las unidades y la jerarquía de la televisión. Entonces vamos a decir aquí que este es un macrobloque. Tenemos un macrobloque aquí. Tenemos aquí un macrobloque. 2, 3, 4, 5. Digamos que son 5 y 6. Son 6 macrobloques de 8 por 8. Entonces, ¿cuál sería la manera más eficiente? Aquí vamos a tener un flujo binario, ¿no es cierto? Un flujo binario de unos y ceros. Este flujo binario, pregunta, ¿sería el mismo flujo binario que del macrobloque que está al lado? Sí, Si esto porque es- es Sí, redundante. sería Sí, lo no mismo, es- Inge. sí, porque es del mismo color, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el método más eficiente para realizar el tema de una compresión por redundancia? ¿Yo qué debo hacer? No voy a comprimir todo lo que es esta información, ¿no es cierto? Todo, voy a enviar toda esta información nuevamente, no la voy a enviar todo porque eso no sería eficiente, sino lo que yo puedo hacer es enviar solo la información del primer bloque, ¿no es cierto? Y puedo decir, este bloque se repite 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué sería eficiente? Enviar el dígito de veces que se repite codificado con el dígito de veces o el número de veces o la información en bit codificada del color azul. Entonces, ¿con eso es más eficiente o no es más eficiente? Esto es más eficiente porque ya no voy a enviar todas estas cadenas de aquí. Todas estas ya no estaría enviando. Entonces, aquí ya no repetiría los 8 bits que serían semejantes a esto. Hablando si esto fuera un píxel, ¿no es cierto? Si es un byte, es más información. Si es un macrobloque, si es un bloque que son 8 por 8 bits, es más información. Pero si esto fuera un píxel, serían 8 bits. Ya no estaría que enviando los 8 bits que serían los mismos. Entonces, esto sería una redundancia espacial, que puede ser o vertical o horizontal. Podemos tener para abajo también redundancia, tanto horizontal como vertical. ¿Qué nos dice la lámina? La redundancia espacial tiene lugar dentro de cada bloque. Entonces vamos a tener clara de cada bloque, vamos a tener una redundancia con el semejante. ¿Y esto cómo funciona? Este es una imagen, ¿no es cierto? Esto se llama intracuadro, dentro del mismo cuadro. Esto se llama, la redundancia espacial va a ser siempre intracuadro. Eso tienen que tener claro. Esta viene asociada al hecho de que la naturaleza está hecha de objetos sólidos con superficies y texturas uniformes que no varían significativamente de píxel a píxel. Lo que vimos aquí en el fondo azul de esta imagen, el píxel a píxel no varía, lo de píxel a píxel, es del mismo color. El hecho de que varios píxeles adyacentes sean prácticamente iguales no nos van a permitir, en vez de transmitirlo todos, almacenarlos. Transmitir un píxel representativo del conjunto y las diferencias de cada uno respecto a este. Un ejemplo de compresión aprovechando la redundancia espacial
son la codificación, perdón, de cadenas largas de datos iguales. Esto, en este caso de que se detecte en el tren binario una cadena larga de dígitos que se repiten, en lugar de codificar cada dígito, la mejor opción es codificar cuál es el dígito que se trata y cuántas veces se repite, lo que mencionamos. Eso se llama una codificación de entropía. Si yo detecto muchas cadenas de dígitos largos que son repetidas, entonces ya no voy a enviar las mismas cadenas, sino que codifico una y digo cuántas veces se repite. Eso hace en etapa del codificador. ¿Se comprendió la etapa de la redundancia espacial? ¿Se entendió la redundancia espacial cómo es? Inge. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, una pregunta. ¿Y existe un límite máximo que pueda enviar la señal que se repite tantas veces o no? ¿Cómo se invite un límite? No, pues todo hacen por imágenes. Todo le detecta en un cuadro. El límite sería el cuadro. Este es el límite. Ok. Este es el límite, intracuadro. Como sabemos, el codificador lo hace intracuadro. Por eso les decía intracuadro. Detecta dentro del cuadro las imágenes que son redundantes. Entonces ese sería el límite. El límite es el tamaño de la imagen. Listo. Vamos a ver ahora la redundancia. La redundancia. Y puede haber varias imágenes redundantes en un solo cuadro. Claro, aquí también podría haber aquí el color rojo del carro. Eso no es redundante. Y ahí sería también el suelo. El suelo. Por eso les decía, no hay límites. El límite es todo lo que es redundante en una imagen. Esto, por eso se llama redundancia intracuadro. Tienen que entender bien ese concepto. Intracuadro, y vamos a ver en la siguiente, intercuadro. Esta hace una redundancia en el cuadro. Aquí podemos ver que el suelo, la parte del carro, la parte del cielo, etc. Entonces ahora vamos a ver el tema del intercuadro. Aquí en cambio ya hace una redundancia temporal entre varios cuadros. Entonces yo tengo aquí, tengo este cuadro, ¿no es cierto? Este se envió, se almacenó este cuadro, ¿no es cierto? Y este vamos a tener el cuadro a transmitir. ¿Qué hace? Ya no envía toda la información, ¿no es cierto? Del fondo, del pelo, de la blusa. Eso no envía las que cambian en el tiempo, las que varían de imagen a imagen. Esas son las que son a transmitir. ¿Qué necesitaríamos nosotros a nivel de hardware para poder realizar esta intercuadro? ¿Qué necesitaríamos para poder hacer una comparación? Porque aquí estamos comparando esta imagen con esta imagen de acá. ¿Qué necesitaríamos a nivel de hardware en un codificador para poder hacer esto? Si yo necesito memorizar una imagen para poder comparar y ver qué parte se varió de la imagen anterior, ¿qué necesito? Una Memoria memoria. RAM. Memoria RAM. Claro, una memoria o un buffer, ¿no es cierto? Lo que conocemos como buffer. Entonces necesitamos tener un buffer para poder tener almacenada la imagen con la que igual voy a comparar, porque si no, no serviría la redundancia temporal. Entonces aquí puedo decir, ah, aquí varió los ojos, aquí varió la boca. Pues a eso se refiere lo que es la redundancia temporal. ¿Qué nos dice? La redundancia temporal viene dada por la relación entre los píxeles homólogos de imágenes sucesivas. Si pueden ver, estos píxeles que son homólogos a los píxeles homólogos de imágenes sucesivas. Esta redundancia aparece porque la imagen no cambia significativamente de cuadro a cuadro. Entonces esto pongámonos una imagen, ¿no es cierto? Un ejemplo que les pongo. Yo estoy en una carretera y está un carro andando. Es necesario enviar toda la imagen nuevamente del fondo de cuadro a cuadro si el único que se está moviendo es el automóvil. ¿Qué parte enviarían ustedes? ¿Toda la imagen nuevamente o solo el automóvil? El auto, ¿no es cierto? Lo que mencionó Paul. Estaríamos enviando solo la parte que se está moviendo. ¿Eso qué hace? Eliminar la información redundante, lo que ya se tiene almacenado. Esto se utiliza mucho en imágenes que no cambian mucho de las imágenes anteriores. Se utiliza mucho la redundancia temporal.
Y ya vamos a ver algunas técnicas. Vamos a ver ahora el método de compresión mediante la transformada de coseno discreta. Yo les dije que utilizamos un algoritmo para hacer la compresión de las imágenes. Este algoritmo es un método de compresión, método o una técnica de compresión, digamos, es una técnica. Pero ya vamos a ver cómo funciona específicamente. Existe una gran variedad de métodos de compresión que se basan en la detección de redundancias en el dominio transformado. Existe la transformada rápida de Fourier. ¿Por qué no se lo utiliza en la televisión digital? Porque la transformada rápida de Fourier tiene coeficientes frecuenciales naturales, reales y coeficientes imaginarios. Entonces, al hacer un modelo o un equipo, un software y un hardware de un codificador, hace más complicado el diseño de este equipo que va a realizar la compresión. Entonces se utiliza la transformada de coseno discreta porque esta transformada nos da coeficientes reales que son más fáciles de manejarlos en procesos aritméticos. Entonces, esto se realiza transformando la señal desde el ámbito temporal al ámbito de la frecuencia. La transformada de coseno discreta, como la transformada rápida de Fourier, lo que hace es transformarme al ámbito frecuencial, ¿no es cierto? Del ámbito temporal o el ámbito espacial al ámbito frecuencial. Eso es lo que hacemos. En el dominio de la frecuencia no se tiene una distribución uniforme del espectro. En general, las altas frecuencias aparecen menos veces, ya que es más habitual encontrar cambios suaves y grandes superficies monocolor que grandes contrastes. Los contrastes grandes se sitúan en los contornos de los objetos que en general son menos abundantes. Por eso podemos decir que existe mucho más contenido en las bajas frecuencias que en las altas frecuencias. Solo con este concepto, ¿el ojo humano a qué será más susceptible? ¿A las bajas o a las altas frecuencias? Con lo que acabamos de ver en este párrafo. ¿El ojo humano es más susceptible a las altas o a las bajas frecuencias? Correcto, a las bajas frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, esa es la información primordial que nosotros deberíamos transmitir, porque eso es lo que va a ser más susceptible al ojo humano. Eso es lo que nos menciona la lámina de acá. Nuestro ojo humano atiende más a las grandes superficies, por lo tanto, a las bajas frecuencias, que a los detalles pequeños que generan valores de alta frecuencia. Entonces, ya conocemos, ¿no es cierto? El ojo humano es más susceptible a las bajas frecuencias. Los métodos de compresión por transformación se aprovechan de esta circunstancia para reducir los números de datos a codificar. Entonces ya tenemos otro concepto. El ojo humano es susceptible ¿a qué era, no es cierto? A las bajas frecuencias que a las altas frecuencias. Entonces de ahí parte la técnica de la transformada de coseno discreta. Esta herramienta de transformación más utilizada por los métodos de compresión intracuadro. ¿Cuál era intracuadro? ¿Cuál redundancia era intracuadro? ¿Quién me puede decir? ¿Qué redundancia era intracuadro? Espacial. La espacial, ¿no es cierto? Donde teníamos la imagen, el cielo azul, donde teníamos que los píxeles homólogos eran idénticos, homólogos, entonces donde teníamos información que era redundante y que no teníamos que enviar, pero dentro de una misma imagen, ¿no es cierto? Eso es una redundancia intracuadro. Entonces, esta técnica se utiliza mucho en una compresión intracuadro, en una sola imagen. Y esta transformada aprovecha la existencia de redundancia espacial de imágenes y la encontramos en los estándares JPEG, MJPEG y en la familia del MPEG. El MPEG es la que más se utiliza en la compresión de televisión digital y es el MPEG-2 que lo vamos a ver en la clase de hoy día y el MPEG-4 también que ya se está utilizando en la actualidad. Pero al utilizar nosotros bloques de 8x8 tenemos que utilizar una transformada de coseno discreta bidimensional, porque vamos a tener una matriz de 8x8. Es por eso que aquí tenemos la ecuación de la transformada de coseno discreta. Y ahí tenemos los dos sumatorios porque van a ser una matriz de 8x8. Estas son las que se ingresan en los ordenadores, en los microcontroladores, en los procesadores que tienen
de los codificadores. Este es un algoritmo matemático. Y aquí vamos a ver cómo funciona este algoritmo matemático. ¿Qué es lo que hace la transformada de coseno discreta? Vamos a hacer un ejemplito para hacerlo más didáctico, ¿no es cierto? Tenemos aquí una matriz o un bloque de 8 por 8, que ya sabemos es 8 por 8. Tenemos ¿qué quiere decir? Que tenemos 8 filas y 8 columnas de píxeles, ¿no es cierto? Entonces no voy a hacer todas las filas porque me demoro mucho, pero voy a tratar de hacer las que más pueda. Bueno, imaginémonos que esto es un bloque de 8 por 8. Esto tiene información de la imagen, ¿no es cierto? Aquí tendremos un píxel, aquí tendremos otro píxel, un píxel, otro píxel, otro píxel, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Con la información del color y de la luminancia. ¿Qué hace la transformada de coseno discreta? Me transforma este bloque de 8 por 8 a una matriz de coeficientes frecuenciales del ámbito frecuencial al ámbito, del ámbito espacial al ámbito frecuencial. Ya tenemos, me da las frecuencias de esta imagen, donde me ubica la frecuencia más baja y más representativa en la parte superior izquierda y la frecuencia más alta en la parte superior derecha. Si nosotros dividimos la matriz por la mitad, ¿no es cierto? ¿Cuál información sería más susceptible en esta matriz? Al ojo humano. ¿Qué información es más susceptible al ojo humano? Las que están por encima de La la parte diagonal. superior. ¿No es cierto? Todo lo que está en la parte superior son las bajas frecuencias. Entonces, estas son las grandes superficies que son más susceptibles. Estas ya son las altas frecuencias. ¿Qué pasaría aquí, no es cierto? Si yo pongo, aquí yo pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Pongo aquí que esto es del mismo color dentro del bloque. Entonces, nosotros al hacer la transformada del coseno discreta, vamos a tener aquí todos o la mayoría en la parte de acá abajo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, esto quiere decir que esta información es redundante. Pregunta, yo al hacer este proceso de que el bloque de 8 por 8 píxeles le transformo a una matriz frecuencial de 8 por 8 coeficientes frecuenciales, donde ya sé que la parte superior es bajas frecuencias y la alta es la parte inferior derecha, son altas frecuencias, ¿esto ya me comprime la señal? Ya está comprimida la información. Ya está, Inge. ¿Ya está? ¿Por qué ya está? No está aún, ¿no? Aún no tenemos la información comprimida porque lo que hemos hecho es discernir la información. Hemos hecho que esta imagen pasarle al ámbito frecuencial y tener dónde están las altas frecuencias y las bajas frecuencias para que el codificador le sea más fácil detectar qué información es útil y qué información es redundante. Entonces el codificador va a comenzar a leer esta matriz y le va a comenzar a leer y va a decir si las altas frecuencias son necesarias o no enviarlas, si es información útil o no es información útil. Entonces, esta información se comienza leyendo desde la parte superior derecha, desde la parte superior izquierda, perdón. Vamos a leer qué dice la lámina, básicamente lo que les acabo de explicar, ¿no es cierto? La transformada discreta del coseno se considera la base en la mayoría de los algoritmos de compresión de video, intracuadro, redundancia espacial, como intercuadro, redundancia temporal. Esto vamos a ver en el método de GOP, cuando vamos a utilizar también aquí, este de aquí. La transformada de coseno discreta por sí sola, como se ha visto, no comprime. No hemos comprimido aún la información. Lo que hemos hecho es pasar la señal de video a un ámbito frecuencial, nada más, ¿no es cierto? Esta, al transformar la información del ámbito espacial al ámbito frecuencial, recolecta la información de tal manera que es más fácil eliminar. Entonces, me da un método para poder ver la información que es redundante y la información que yo puedo eliminar.
con lo cual podemos reducir el flujo binario y la tasa de transferencia. En el párrafo de abajo menciona básicamente lo que hemos dicho y hicimos en el ejemplo. Si observamos detenidamente la distribución de los coeficientes frecuenciales, en los bloques transformados podemos ver que los más significativos se encuentran en el cuadro superior izquierdo, los de acá, ¿no es cierto? Estos de acá, este es el más significativo y este es el menos significativo. Conforme nos vamos alejando de este cuadrante, hacia la derecha y hacia abajo, el valor de los coeficientes disminuye drásticamente. ¿Cómo hace la lectura el codificador para poder identificar la información? Hace una lectura en zigzag, ¿no es cierto? Así hace el codificador para poder detectar la señal. Comienza con el más significativo y comienza en zigzag. Entonces va leyendo la información más significativa para el ojo humano, más relevante para el ojo humano, que tiene mayor información y que es más susceptible. Y va bajando hasta la información que es menos susceptible, que son las altas frecuencias. Aquí es donde se puede tomar la decisión de enviar esta información o no, dependiendo si es redundante o no. La lectura de los coeficientes se realiza en zigzag, comenzando desde el coeficiente superior izquierda y terminando en su lado opuesto. Esto permite procesar en primer lugar las bajas frecuencias espaciales y decir posteriormente si procesa o se eliminan los coeficientes correspondientes a las altas frecuencias y decidir con posterioridad si se procesan o se eliminan los coeficientes correspondiente a las altas frecuencias, ¿no es cierto? Lo que habíamos mencionado, consiguiendo factores de compresión sin que la calidad de la imagen se vea afectada. Entonces, así es como utiliza la técnica de la transformada de coseno discreta, que es utilizada principalmente en el estándar MPEG-2, que lo vamos a ver a continuación, el estándar MPEG-2. No sé si tienen alguna pregunta antes de ver el estándar, los estándares que existen. ¿Alguna pregunta? No, Inge, gracias. Listo. Entonces, veamos a verlos ahora los estándares de televisión que tenemos. Tenemos varios estándares para lo que es video. Tenemos el H261, que es utilizado principalmente para las videoconferencias. Ahorita que estamos teniendo videoconferencias, utilizamos este estándar para la compresión. Hay diferentes marcas que utilizan este método, ¿no? Polycom, Video, las de Cisco mismo. Entonces son utilizadas para videoconferencia y alcanzan tasas de transferencia de 64 kbps, 384 kbps, 1,5 megabps. Yo he visto que hay ya equipos de videoconferencia que alcanzan hasta una tasa de 4 megabps cuando ya son equipos en high definition, ¿no es cierto? Que ya son de alta definición. El JPEG es cuando es una compresión de imagen, ¿no es cierto? Destinado principalmente a la codificación de imágenes fijas, lo que utilizamos para guardar en formatos JPEG. Entonces utiliza este estándar. Permite elevados niveles de compresión hasta de 100 a 1 y están basados en la transformada del coseno discreta. ¿Por qué el coseno discreta? Porque solo es una imagen, ¿no es cierto? Es una imagen, es intracuadro. El algoritmo es simétrico, lo que hace que el tiempo necesario para la codificación sea prácticamente el mismo que el requerido en la decodificación. Al tratar solo imágenes fijas, no es necesaria la compensación de movimiento y el estándar básico no contempla lo que es audio, ¿no es cierto? Solo es utilizado para video. Tenemos el CSIR 723. Esta es una recomendación de la ITU, de la I2R, que es del sector de radiocomunicaciones, especialmente para medios inalámbricos a larga distancia, donde digitalizan el formato en 422 y tienen unas tasas de transferencia de 34, 45 y 140 megabps. De ahí vienen las familias de MPEG, el MPEG-1, el MPEG-2, el MPEG-4, son las que se utilizan principalmente en la actualidad para la compresión de video en lo que es la televisión digital. El MPEG-1 es un estándar desarrollado para imágenes en movimiento, basado en la transformada de coseno discreta, que emplea compensación de movimiento, una de sus principales características. Está orientado básicamente al almacenamiento de imágenes en CD-ROM y ofrece calidad equivalente a VHS analógico cuando recién salió. Puede tener una transmisión del orden de 1,2 megabps y puede alcanzar también en lo que es audio 334 kbps. Entonces el MPEG-1 sirve para comprimir
tanto video como audio. Más bien, el MPEG-1, la capa 3, es lo que se conoce como MP3. Es lo que utilizamos, la compresión de audio MP3. El MPEG-2 constituye, de hecho, una evolución del MPEG-1 para imágenes de barrido entrelazado, orientado a aplicaciones de televisión con distribución, en que se requiere alta calidad subjetiva y las velocidades de transmisión varían aproximadamente de 3 a 8 megabps. Entonces, como pueden ver, ya la compresión es bastante. Ya de los 216 megabps que teníamos en la anterior clase, ahora hemos bajado a 3, 8 megabps y básicamente 15 si se quiere una señal Full HD. Entonces, la compresión es bastante ya en MPEG-2 y es el principal estándar que se utiliza para la televisión digital a nivel mundial, lo que menciona aquí, ¿no es cierto? El estándar de compresión MPEG-2 en la televisión digital actual ha sido adoptado por varios sistemas de televisión digital a nivel mundial. La mayoría de los estándares, el japonés por decir, utilizan el MPEG-2. Dependiendo del esquema de modulación, la modulación que utilicemos, ¿no es cierto? QAM, QPSK, la cual que utilicemos, una señal comprimida con el estándar MPEG-2 puede ocupar un ancho de banda del orden del 1,5 MHz. Pueden ver cuánto ha disminuido el uso del espectro radioeléctrico, ¿no es cierto? Del ancho de banda. De 108 MHz que vimos en la anterior clase, vamos a ver ahorita que llega a 1,5 MHz. Entonces, la reducción del ancho de banda es abismal. Lo que permite tener múltiple programación, lo que permite en el estándar japonés, una de sus características, ¿se acuerdan? O de la televisión, es la lo vamos a ver, es la múltiple programación. Y podemos tener hasta 4 canales digitales en la banda de los 6 MHz. ¿Cuáles son sus características? El MP, que está orientado a video y utiliza el formato de luminancia y crominancia, aprovecha el alto grado de correlación entre las imágenes de relaciones sucesivas. Esto ya es una redundancia espacial, ¿no es cierto? Imágenes sucesivas, es lo que más utiliza el MP y lo que más comprime la señal. Ya vamos a ver la técnica que utiliza. Proporciona un caudal binario constante mediante el empleo de variables ajustables, haciendo que el formato sea predecible en relación a los requerimientos del ancho de banda. Se puede ajustar a los requerimientos del ancho de banda. Especifica la sintaxis para almacenamiento y transmisión de datos comprimidos. Vamos a ver luego en la capa física del estándar, porque ya luego en la segunda parte del semestre, vamos a ver ya el estándar ISDB-TV, que es el estándar que utilizamos aquí en el país para televisión digital terrestre. Y vamos a ver la capa física donde el MPEG es el protocolo que se utiliza para transmitir, y hay varias cabeceras y protocolos que se utilizan para lo que se conoce como el streaming de video o por el time stream que se conoce. Esta compresión es adecuada para imágenes de calidad en movimiento, ¿no es cierto? La televisión son imágenes en movimiento. Aquí tenemos una imagen de cómo son el tema de los bloques, ¿no es cierto? Un bloque son 8 por 8 píxeles. De ahí tenemos que un macrobloque 16 y la agrupación de macrobloques son una trama o una franja. Como ya podemos ver, ya se distingue la imagen, ¿no es cierto? Y la agrupación de las franjas son lo que se conocen como cuadros. Esos son utilizados en lo que es MPEG-2. Las principales características, en resumen, lo que acabamos de ver, mayor calidad de imagen. Método de compresión, utiliza la transformada de coseno discreta. Barrido de entrelazado, el principal método que hace de compresión que utiliza el MPEG-2 es el entrelazado de imágenes o la compensación de movimiento. Alto grado de compresión, lo que vimos en la anterior clase, vimos que era 216 megabps, aquí está 270 porque hace a 10 bits. En la anterior clase hicimos a 8 bits. Puede llegar a tener una señal digital comprimida de 15 a 14 megabps. Y utiliza lo que es redundancia espacial o temporal, lo que ya vimos. Redundancia de entropía, lo que decíamos, la cadena, un tren binario que es bits consecutivos que son los mismos. Y una redundancia psicovisual que vamos a ver lo que es vector de movimiento y compensación de movimiento, que es el principal método de compresión del MPEG-2. Vamos a ver el estándar del MP4, el nivel de compresión.
En las próximas clases van a tener que leer un paper que yo les he subido a la clase y hacer el resumen del paper del MP4. Hacen unas diferencias del MP2 de lo que acabamos de ver. Agrego unas diferencias a nivel de los métodos que sí los vuelve a utilizar, pero hace una variación de los bloques y de los macrobloques. Puede utilizar ya diferentes tamaños de bloques y de macrobloques. No son estándares como en el MP2, lo que permite una modificación de la tasa de transmisión y variación de los flujos. Pero si hablamos de nivel de compresión de una señal en alta definición, si tenemos una fuente de 1,5 gigabps, podemos tener una compresión de 125.1 y podemos tener una tasa de transferencia a la salida de 12, megabps. Como pueden ver, de giga pasamos a 12. En una señal estándar de 200 megabps con una compresión 61 podemos tener 4,5 megabps y una señal baja podemos tener con unas entradas de 1 o de 200. Dependiendo si queremos tener baja definición, podemos tener a la salida 384 kbps. Entonces, el MPEG-2 comprime más aún la señal de video con respecto a la señal del MPEG-2. Vamos a ver la principal técnica de la televisión digital del estándar MPEG-2. ¿Cuál es su principal técnica? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Listo. Si no hay preguntas, vamos a ver el tema de vector de movimiento. La transformada de coseno discreto sirve para comprimir la información, pero no es aproximadamente el 10% de la compresión del MPEG-2. El 90% lo hace utilizando la técnica de compensación de movimiento. Esa es la que más compresión incorpora a la imagen. Entonces vamos a ver primero el concepto de vector a movimiento. ¿Qué nos dice la lámina que es vector a movimiento? Representa las diferencias entre la información de cuadro de referencia y el macrobloque codificado. Los vectores de movimiento describen la magnitud y dirección del movimiento en un macrobloque y se transmiten al decodificador como parte del caudal binario total, de forma que el decodificador sabe en qué área de la imagen de referencia fue utilizada para cada predicción. Si podemos ver aquí en este ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que dentro de esta imagen o de este cuadro de referencia tenemos esta parte de la imagen. Vemos que esta imagen se va a volver a transmitir. Esta es la imagen actual. Y vemos que esta porción se movió acá. Entonces, ¿qué hace el vector de movimiento? ¿Qué nos indica que hace? Hace una predicción para la imagen futura. Entonces nos dice la próxima se va a mover a estas coordenadas de acá. Esto es lo que hace. En la imagen de aquí, donde tenemos el Terminator y la moto, de toda esta imagen, ¿cuál creen que sea la que va a predecir? ¿Qué parte de la imagen enviaríamos? ¿Perdón? ¿La pared? ¿Tal vez? No. ¿Cuál es la que está en movimiento? Ah, la moto. La moto. ¿No es cierto? Entonces, la moto es la que se está moviendo, ¿no es cierto? Esta se movió acá. ¿Cuál va a ser la siguiente parte de la moto? Ya predice y es cuando aquí saltó, ¿no es cierto? La moto. Pero aquí la moto ya va a estar nuevamente al suelo, entonces ya predice dónde va a ir la moto, ¿no es cierto? Salto así, salto así. Es lo mismo de acá. Necesitamos tener aquí una imagen, que es la imagen de referencia. Tenemos la imagen actual y vamos a tener la imagen que se predice. Entonces hay que tener esto claro, ¿no? Siempre es necesario tener una imagen de referencia, la imagen actual y la que vamos a predecir. ¿Qué información vamos a enviar? Solo la que el vector es de ubicación de dónde va a ir todos los píxeles de esta información de la moto y del Terminator. Para esto, ¿qué necesitamos? A nivel de hardware, lo que ya me mencionaban, ¿no es cierto? Necesitamos almacenamiento y lo que se conoce como buffer. Porque si no, no vamos a tener, la imagen actual no va a tener con qué hacer la comparación. No va a poder hacer lo que es el vector de movimiento. Eso se conoce vector de movimiento, pero la técnica se trata en lo que es técnica de compensación de movimiento. ¿Qué es la técnica de compensación de movimiento? Trabaja sobre pequeñas áreas de la imagen, no sobre toda la imagen.
denominadas macrobloques. Los macrobloques son de 16 por 16 y los bloques de 8 por 8 píxeles, los cuales están compuestos por 4 bloques. En las imágenes de movimiento es habitual que en algunas zonas de la imagen se desplacen en un fotograma con respecto al anterior, lo que vimos aquí en la moto, ¿no es cierto? La moto de una imagen a otra se trasladó, pero sigue siendo los mismos colores, la misma imagen. El sistema de compensación de movimiento trata de buscar el nuevo desplazamiento de los macrobloques y calcular los vectores de desplazamiento codificando solamente dichos vectores. El proceso de predicción comienza con comparar el macrobloque actual con el homólogo del fotograma anterior. Por eso les decía, es importante tener el que me sirve de referencia, el actual y la imagen que se va a predecir. Si estos no son iguales, buscará un bloque idéntico en lo que se denomina zona de búsqueda. Vamos a tener una zona de búsqueda. Es importante por tener buffer que sean grandes, ¿no es cierto?, para almacenar mayor información. Si lo encuentra, codifica los vectores de desplazamiento y si no los encuentra, realiza una comparación con el más parecido, codificando la diferencia entre los dos y los vectores de movimiento. Si la diferencia es mayor que la cifra establecida, abandonará la búsqueda presumiendo que el bloque no se encuentra ya que la imagen será codificada en una codificación espacial. Ya dijimos que la redundancia espacial es por la transformada de coseno discreta. Y de ahí viene lo que se conoce las técnicas o los modos de compresión utilizando la compensación de movimiento. Tenemos 3 tipos de imágenes en lo que se conoce como Group of Picture. Tenemos 3 imágenes dentro de un grupo de imágenes. La mayor compresión de los sistemas de MPEG-2 no radica en la transformada de coseno discreto y su mayor o menor cuantificación. Eso es lo que ya les mencionaba. La mayor potencia de estos algoritmos de MPEG están en 3 modos de compresión de las imágenes. Estos son modos de compresión dan lugar a lo que llamamos imágenes I, imágenes P, imágenes B. Entonces, en la compensación de movimiento utilizamos lo que es Group of Picture y existen 3 tipos de imágenes. La imagen es I, la imagen es P y la imagen B. La imagen I es la que es intracuadro. La imagen intracuadro, ¿qué quiere decir? Que no hubo de referencia o es la principal que sirve de referencia. Esta imagen se comprime utilizando la redundancia espacial, utilizando la transformada de coseno discreta. Las imágenes I son imágenes que utilizan solo compresión intracuadro, lo que ya hablamos. Cada cuadro I es comprimido y procesado de forma independiente de los demás y contiene por sí sola toda la información necesaria para su reconstrucción. Entonces, no depende de otra imagen para la compresión de la imagen, sino se hace una compresión intracuadro. Las imágenes I son las que más información contienen y por lo tanto las que menos compresión aporta. Entonces, es las que más información se envía y la que menos compresión aportan en la transmisión. Las imágenes I siempre inician una secuencia y sirven de referencia a imágenes P y B. Estas imágenes I, si bien es cierto, se comprimen intracuadro, pero nos sirven de referencia para imágenes P y B. Hay que tener claro eso. En las secuencias largas es necesario disponer de imágenes intercaladas ya que facilitan el acceso aleatorio a un cuadro dentro de la secuencia. Las imágenes P, ¿qué son las imágenes P? Las de predicción. Las que se van a predecir el movimiento. Las imágenes P se generan a partir de una imagen I, intracuadro, o una imagen P anterior a la más próxima. El codificador compara la imagen actual con la anterior I o P y codifica únicamente los vectores de movimiento y el error de predicción. Se utiliza en este caso una predicción hacia adelante, estas aportan un grado importante de compresión. ¿Y qué son las imágenes B? Son las bidireccionales. Por último, las imágenes B bidireccionales se generan a partir de imágenes previas y futuras, tipos I o P. Entonces, él puede buscar imágenes que fueron transmitidas antes o que fueron transmitidas a priori, ¿no es cierto? Posteriores. Y ya que de ellas no dependen de otras, ellas no generan una predicción. Las imágenes P no van a depender de las imágenes B para la predicción a futuro de imagen, ya que no intervienen en otras predicciones posteriores. Aquí vamos a tener un ejemplo donde se explica cómo es el funcionamiento de la compensación de video. Tenemos el macrobloque, el macrobloque, que son 4 bloques de 16 por 16.
el segmento y tenemos aquí finalmente la trama. La trama está dentro de un cuadro, ¿no es cierto? Y varias tramas forman un cuadro. El GOF es la agrupación de varias imágenes. ¿Cómo funciona, no es cierto? Aquí tenemos la imagen de referencia, que es la imagen I. Ya dijimos que las imágenes I se codifican intracuadro. ¿Qué hace en la imagen P? La imagen P va a buscar la imagen I o P más cercana. Entonces va a buscar en esta de aquí. Entonces esta le va a servir de referencia. Esta imagen P va a buscar la más cercana. Esta le va a servir de referencia. Esta imagen P va a buscar la más cercana. Esta le puede servir de referencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta imagen I está aquí? ¿Quién me puede decir qué pasó con esta imagen I? ¿Por qué salió una imagen I aquí? ¿Por qué aquí está la imagen I? ¿Por qué esa imagen es I, mejor dicho? ¿Por qué es I? ¿Cuál sería la característica para que ella sea I? Un nuevo cuadro. ¿Qué es un nuevo cuadro? Una nueva secuencia de imágenes. Una nueva imagen, ¿no es cierto? Ya, es una nueva imagen. ¿Pero qué hizo para detectar que sea una nueva imagen? Predicción. No sé, comparó tal vez. No sé. ¿No es cierto? Hizo una comparación con las de acá y llegó acá. ¿Qué pasa si el buffer es pequeño? ¿Qué pasa si el buffer es pequeño? No va a tener todas estas imágenes de acá para poder compararlas, ¿no es cierto? Entonces solo hizo una comparación con esto. Por eso es importante tener tamaños de buffer más grandes para tener mayor información que podamos comparar. Entonces esta imagen I se utiliza, es una imagen nueva, como bien dice su compañero, hizo una predicción, hizo una búsqueda de imágenes anteriores en la zona de búsqueda y dijo, no, yo no me parezco a ninguna y esta es una imagen I. Entonces, esta dijo, al hacer una imagen I, ¿cómo hace la compresión? Intracuadro era, ¿no? Ya, ¿y qué técnica utilizaba intracuadro? La redundancia espacial. La redundancia espacial. ¿Y qué algoritmo matemático utilizaba? Coseno. La transformada de coseno discreto. Perfecto. Esos son todos los conceptos que nosotros debemos saber cómo funciona el tema de la compresión. Aquí podemos ver, en cambio, las bidireccionales. Esta B sirvió de referencia, buscó aquí para atrás como para adelante y nos pudo servir de, pudo buscar unas imágenes de referencia para adelante y para atrás. Vamos a ver cómo funcionan las imágenes B, ¿no es cierto? La codificación de compensación de movimiento en los cuadros B pueden hacerse utilizando imágenes de referencia tanto previas como futuras y pueden dar lugar a cuadros posibles tipos de codificación. Intracuadro, en que no se tiene compensación de movimiento, lo que ya hablamos. Predicción hacia adelante, en que el cuadro previo I o P más cercano sirve de referencia. La predicción hacia atrás, en que el cuadro futuro I o P más cercano sirve de referencia, pero para atrás, ¿no es cierto? Una predicción para atrás. Predicción bidireccional, que el cuadro I o P, tanto para adelante como para atrás, sirven de referencia para la próxima predicción. La predicción hacia atrás puede emplearse para definir áreas cubiertas que no aparezcan en imágenes previas. Entonces, pueden utilizarse para imágenes previas. Listo, hemos visto fundamentos y estándares de compresión de video. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Para entrar a ver ahora lo que es los fundamentos y estándares de compresión de audio, que es algo más simple. ¿Alguna pregunta? Listo. Si no hay preguntas. No, Inge, gracias. Si no hay preguntas, entonces vamos a ver los fundamentos y estándares de compresión de audio. ¿Cómo es la compresión de audio, no es cierto? Se basa básicamente en las características perceptuales. Ustedes han de haber visto en comunicaciones digitales cómo hacen ustedes la compresión del audio, ¿no es cierto? Utilizan primero la digitalización utilizando PCM, ¿no es cierto? Lo que es PCM, y existen varios métodos que se utilizan esas técnicas.
pero principalmente se basa en lo que el oído humano puede escuchar. Y las frecuencias que escuchan el oído humano va entre los 20 hercios hasta los 20 kilohercios. Entonces, esos son los rangos que nosotros podemos oír. Y se basan en lo que la voz humana también puede emitir dentro de ese rango, aunque dicen que hay Pavarottis que pueden alcanzar más altas frecuencias, que pueden romper vasos, etc. Pero básicamente el oído humano puede escuchar entre 20 hercios y 20 kilohercios. La compresión de audio genérico, el objetivo es la compresión de audio de alta fidelidad, en principio con un ancho de banda de 20 hercios a 20 kilohercios. El primer estándar internacional fue el MPEG. Entonces, como pueden ver, los de la familia MPEG, aparte de servir para la compresión de audio, también comprimen, perdón, la compresión de video también sirven para comprimir lo que es el audio. Y es el que más se utiliza en la televisión digital. También el estándar MPEG, el MPEG 2 y el MPEG 4. En la compresión de video se aprovechaba, cuando íbamos a comprimir el video, lo que es la redundancia espacial y temporal de las imágenes, así como las características perceptuales de la visión, ¿no es cierto? Lo que vimos. El audio no posee redundancia espacial y la redundancia temporal es muy pequeña, de modo que aquí se explotan mucho las características perceptuales del sistema auditivo, lo que vimos, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos detectar, lo que conversamos al inicio de la clase. Se comprime solo la información que es útil y la que en el caso del audio, la que el oído humano puede escuchar, no es necesario comprimir toda la información. Las técnicas de codificación consiguen la compresión utilizando tanto las características propias de la señal de audio como las debilidades perceptuales, de modo que en cualquier distorsión que introduzca en el codificador resulte irrelevante desde el punto de vista de calidad subjetiva de la señal reproducida. ¿Cuáles serían las debilidades del oído aprovechables para la compresión? La reducción dependiente de la frecuencia. El oído no es capaz de discernir diferencias pequeñas en frecuencias dentro de bandas críticas. ¿Y cuál otra? El enmascaramiento auditivo, cuando dos señales de frecuencias cercanas están ambas presentes. La más intensa enmascara a la menos intensa. Es lo que pasa en una radio, ¿no es cierto? ¿No se acuerdan lo que pasó, creo que con el gobierno de Lucio Gutiérrez? Si alguien se acuerda, había lo que era la Radio Luna, ¿no es cierto? Y decían que pusieron en la misma frecuencia un emisor en el colegio Eloy Alfaro, en la misma frecuencia con mayor potencia. ¿Qué hizo? Le solapó a la radio de la Radio Luna y la Radio Luna no sabía por qué estaba así, no les salía la señal y no podían emitir cuando hubo la protesta. Entonces lo mismo pasa en el oído. A las señales de audio con mayor potencia vamos a escuchar que a las de menor potencia o las señales de menos intensidad. Una señal enmascarada debe ser más intensa que cierto umbral de ruido para que pueda ser perceptible. Esto hace posible introducir un ruido de cuantificación inaudible. Los principales estándares de compresión son el MPEG y el Dolby AC3. El MPEG es el que más se utiliza para televisión digital y el Dolby es un estándar que se diseñó en Estados Unidos para audio de alta definición, como el Dolby 5.1, ¿no es cierto? Que ahora se utiliza en los equipos de televisión. El MPEG se define del decodificador, o más bien los parámetros de flujo binario a decodificar. El codificador no se define, puede cumplir con producir un flujo binario válido. Vamos a ver las características, los diferentes estándares de compresión de la familia MPEG. Define 3 modos o capas. La capa número 1 fueron utilizadas inicialmente para las computadoras y tenían una tasa menor a 128 kbps. La capa 2, usadas de los CDs, los que reproducíamos en un CD, la música que se reproducía, y eran en el orden de los 128 kbps. La capa 3, más compleja que las dos primeras, tiene una tasa binaria de 64 kbps. Este es el que se utiliza para MPEG 3. Entonces, el MPEG 1, capa 3, se conoce como el MP3, los que se utilizaban en los aparatos digitales, lo que utilizamos para reproducir el audio en nuestros celulares, lo que utilizamos para reproducir los CDs que tienen los audios de MP3 o los DVDs que tienen audio MP3. Entonces, el MP3 se conoce con su nombre verdadero es MPEG-1 capa 3. La tendencia actual empieza a crecer con el uso del AAC, Advanced Audio Coding,
es el que ya se está usando actualmente, incorporando en los estándares H264, que es el MP4 parte 10. Entonces ya se está utilizando el Advanced Audio Coding. ¿Cuáles son los principales formatos de compresión de audio? El WAV, formato sin compresión, prácticamente es el PCM, usado en computadoras. Estos sí se utilizan en la actualidad para lo que son la transmisión de señales de troncales telefónicas SIP, lo que utilizamos telefonía IP, que utilizan códigos de códecs de compresión como G729, G711A, G711U, G711A, lo que es PSMA, G711U, lo que es PSMU. Entonces, son todos estos códecs de transmisión que se utilizan para comprimir la información. El G729 igual. El MPEG capa 1, lo que ya vimos, ¿no es cierto? El capa 1, el capa 2 y el capa 3, lo que ya mencionamos. El MP3 es la capa 3 del MPEG 1. Su uso comenzó a aumentar a partir de 1995. La frecuencia de muestreo abarcaba de los 16 a los 48 kilohercios. Soporta hasta 2 canales en modo MPEG 1 y hasta 5 en modo MPEG 2. Los archivos de MPEG 3 tienen formatos de estándar en cuadros que pueden tener muestras de 384, 576 y 1152. ¿Cuál es la diferencia principal con el Advanced Audio Coding? El Advanced Audio Coding está definido en el MPEG 2 parte 7 y en el MPEG 4 parte 3. Es comúnmente encontrarlo como MPEG 4 AAC o simplemente AAC. ¿Cuál es su principal característica? Que tiene mayor frecuencia de muestreo, llega a 96 MHz. ¿Qué pasaba cuando yo tenía una señal analógica y yo a esa señal analógica al digitalizarla tengo más señales de muestreo? ¿Qué pasaba con la señal digital? Se asemejaba a la original, mucho Perfecto. mayor. Era de mayor calidad, ¿no es cierto? Aquí les voy a poner un ejemplo. Tenemos la señal, ¿no es cierto?, de audio. Si yo cogía solo 3 muestras, la señal no se parecía a la original, ¿no es cierto? Era una señal así, media rectangular. Pero ¿qué pasa si yo cojo más muestras? Ya se parece más a la original. Entonces, esa es su característica. Y como pueden ver, el estándar MP3 o el MPEG-1, capa 3 llega a 48 kHz para muestreo. Esta ya llega a 96 kHz. Entonces vamos a tener más muestras, lo que hace que la señal sea más nítida. Soporta hasta 48 canales y puede manejar tasas binarias fijas o arbitrarias con longitudes variables. Utiliza también la transformada de coseno discreta modificada y mayor eficiencia de codificación. Y finalmente, vamos a ver lo que es el Dolby. El Dolby fue desarrollado en Estados Unidos y basado en una codificación perceptual, igual de lo que las características del oído humano. Y tenemos varias estándares o varias características o varias formas del Dolby, ¿no es cierto? Tenemos el Dolby Digital EX, el Dolby Digital Live, el Surround, el Dolby Digital Plus y el Dolby True HD. Son los que ya se están manejando. Lo que es el Advanced Codec, puede manejar también, es compatible con el Dolby 5.1. Entonces, podríamos manejar los dos estándares, pueden ser compatibles con el Advanced Audio Codec. Listo, hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que no quedó claro, algo que deseen que repita, o algo que quiera que les explique de mejor forma, algo que no esté claro. Inge, una pregunta. Con la compresión nos estaba explicando que al inicio del video y luego la compresión del audio. ¿Qué va a la par, la compresión, o primero va video y luego la compresión del audio? A ver, no le escuché bien. Nos explicó sobre la compresión del video al inicio y ahorita nos terminó de explicar la compresión de del audio. Pero ¿cuál va en televisión digital? ¿Va a la par tanto video y audio? Correcto. ¿O va primero individual video y luego audio? Aquí tenemos, les voy a hacer un esquema. Tenemos a la par entrada de audio,
es que es complicado aquí. No se puede. Entrada de video y entrada de audio. Este puede utilizar el MPEG 2 y este puede utilizar el MPEG 1 para compresión de audio o el MPEG 2 para compresión de audio. De ahí esto, luego de la compresión, estos se forman y vienen formados lo que son canales, los time string, que lo veremos ya en la capa física, pero vienen a la par los dos. Pero pueden utilizar diferentes mecanismos de compresión, pero vienen a la par. Si lo vemos en esquemas, es como entra una entrada de video y entra una entrada de audio, pero a la par. No sé si contesté tu pregunta. Ingrid, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, es sobre la explicación que nos dio de la moto y del Terminator. Ya. O sea, se tiene unos cuadros o unas imágenes de predicción. Lo que vimos, este es vector de movimiento, ¿no es cierto? Era para explicar el concepto. Pero eso se utiliza en el GOP, ¿no es cierto? Esos son utilizados aquí, la predicción de movimiento. Ya. Esa predicción de movimiento es siempre, o sea, hablando de imagen, siempre, inclusive cuando una señal no sea pregrabada. No, esto es en tiempo real, ¿no? Es en tiempo real. Cuando esto estamos hablando en tiempo real, ¿no es cierto? En la TDE, Ya. por eso decíamos que tiene que ser cuasi real, ¿no es cierto? Hablábamos del principio, que cuando íbamos a comprimir es en tiempo real. Lo que va a ser la televisión digital terrestre es una señal en tiempo real. Está transmitiéndose en tiempo real. Solo que está digitalizada y le aumenta el retardo. Ya, Inge, muy amable, gracias. O sea, esta imagen sería guardada en el buffer, dice. Dije. Claro. Perdón. Ya. Nosotros, para poder hacer esto, ¿qué necesitamos? Una imagen que nos ayude para predecir. Lo que veíamos aquí, las imágenes I, P o B. Entonces, estas imágenes que está la I y la P van a estar grabadas en el buffer para que esta nueva imagen P pueda buscar en el buffer una P o una I para poder predecir. Lo que vemos aquí en este ejemplo de acá. Tenemos, esta es una imagen I, ¿no es cierto? El cuadro está completo. Esta P detectó que solo se movió el brazo. Entonces, ¿cómo detectó eso? De la imagen I de referencia que estaba grabado en el buffer y vio que solo el brazo se movió. De igual forma, esta P vio que solo se movió a través del brazo. Entonces, vio que solo este brazo con esta imagen de referencia. ¿Qué necesitamos de eso? Que el codificador tenga almacenamiento en un buffer. Si no, ¿cómo puede hacer la comparación? ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias, Inge. Y lo mismo pasa en imágenes 3D. 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 Debería pasar lo mismo a nivel de compresión, ¿no es cierto? Porque el formato de compresión es la misma. Más bien ahí es la tecnología de la televisión. Ahí es porque la 3D ya es una combinación de colores y te necesitan las gafas, ¿no es cierto? Pero es la tecnología de la pantalla, más no es la transmisión de la imagen. Ah, ya, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo, si no hay más preguntas, entonces hasta ahí tendríamos la clase de hoy día. No se olviden de hacer el deber y el foro. Hagan el deber y el foro. Cumplan las indicaciones, comenten a un compañero, hagan todo lo que se indique en los deberes. Y si no hay más preguntas, nos veríamos la próxima clase, la siguiente semana. Y que tengan una buena noche a todos. Gracias, Inge. Igual, buenas noches. Gracias, Inge. Igual, buenas noches. Pasa bien, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Listo, buenas noches. Oye, Miño.